En este vídeo vamos a hacer un repaso de todos los elementos de MakeCode Arcade que son específicos para juegos. Me explico. Si venimos de programar en otro entorno de desarrollo como puede ser Scratch, hay una serie de elementos específicos de juego que MakeCode Arcade tiene y otras cosas como Scratch no. Veamos. En Scratch tenemos toda una serie de bloques para mover, para interactuar, de control, de lógica, pero de elementos de juego realmente solo tenemos dos, lo que son los sprites, que son esos elementos gráficos, y los fondos, los backgrounds o escenas. En cambio, en Meco de Arcade nos da un montón de elementos ya hechos que son propios de juegos porque está más pensado solo para hacer juegos. Entonces nos facilita la faena y nos da muchas cosas ya prediseñadas. Que son precisamente estos primeros grupos de bloques de elementos que vemos aquí. ¿Vale? Entonces vamos a repasarlos en este vídeo uno a uno para que entendamos qué es lo que hace y cómo esto nos ayuda a la hora de hacer un juego. El primer bloque son los bloques de sprites. Los sprites, como bien sabemos, son cada uno de los elementos gráficos que hay en pantalla. Esos elementos gráficos que hay en pantalla son pueden ser muchas cosas. Pueden ser pues, el personaje principal del juego, los ítems que yo voy recolectando, pueden ser los enemigos, pueden ser personajes no jugadores, pueden ser muchas cosas. Entonces vamos a tener el fondo y básicamente un montón de sprites. Entonces estos sprites no tan solo son imágenes, sino que son imágenes y más cosas. Entonces lo primero que encontramos en esta sección de sprites es cómo crear un sprite y cómo referirme al sprite. Este set sprite lo que hace es crear un sprite. Aquí le decimos cuál es el nombre de ese sprite, que al final no deja de ser una variable. Y aquí le indicamos cuál es la imagen de ese sprite y qué tipo de sprite es, ¿vale? Spriteshell por defecto me tiene cuatro tipos: los jugadores, los proyectiles, la comida y los enemigos, ¿no? La comida serían los recolectables, los enemigos son sprites que son enemigos, ¿no? Y los proyectiles serían todo aquello que lanzamos, ¿no? Bolas, pelotas, lo que sea. Podemos hacer otros tipos, al final no es relevante lo del tipo. Eso por un lado. Pero como os decía, un sprite es algo más que una imagen. Hay toda una serie de características del sprite. Entonces, las primeras características que yo puedo tocar son las características físicas. Este conjunto de bloques de aquí, que se llama physics, físicas, me permiten cambiar esas características del sprite físicas, como es la posición en X y Y, la velocidad, la aceleración, la fricción, la escala, el lifespan, que sería el tiempo de vida, ¿vale? O la profundidad. La profundidad es, en los juegos en 2D, la profundidad es cuál sale más adelante y cuál sale más atrás. Entonces, esas características son las que me definen a ese sprite. Ese sprite es una imagen con un montón de características. Aquí tenemos efectos. Efectos son como efectos gráficos, como partículas o estrellitas que salen, o es algo que ya está preprogramado, que se lo podemos añadir un sprite y decirle pues que salga ese efecto, el efecto que hayamos diseñado, ¿vale? Después también tenemos para eliminar un sprite, para decirle que desaparezca, ¿vale? O que se cargue todos los sprites de un tipo, ¿vale? Y después un par de características propias concretas, como el de hacer que diga alguna cosa, el de que se quede fijo en la pantalla, el de que rebote o el de que se autodestruya en alguna ocasión. ¿Vale? Entonces volvemos, ¿eh? En esta primera sección vamos a crear los sprites y vamos a hacer referencia a ellos. En esta segunda sección vamos a trabajar con las capacidades, los atributos físicos de esos sprites. En estas con los efectos y con la destrucción de los propios, ¿vale? Y después aquí tenemos una sección específica para los sprites de tipo proyectil. Y lo más importante es esto de aquí. Los overlaps es lo que a veces llamamos las colisiones o los colliders. Entonces el overlap es súper relevante porque es un evento que me va a detectar cuando un sprite está tocando a otro. ¿Vale? Este overlap, todo lo que yo ponga aquí dentro, todos los bloques que yo ponga aquí dentro, se van a ejecutar cuando un sprite esté tocando a otro. De hecho, aquí le puedo decir, cuando un sprite de tipo player esté tocando un sprite de tipo enemigo, pues entonces va a saltar este evento, ¿vale? Y aquí pues le puedo decir lo que sea. Por ejemplo, le puedo decir que me lo mate, ¿no? Le digo que, como era, destroy
destroy, pues le digo, mira, cuando un objeto, que va a ser este sprite de tipo player, toca a un enemigo de tipo enemigo, destrúyeme ese enemigo. Pues aquí, ¿no? Entonces este other sprite es el sprite enemigo, que es el que ha tocado, y le digo que lo destruya. Bien, entonces estas colisiones son muy importantes, ¿vale? Para detectar qué ha tocado qué, ¿vale? El life cycle, el ciclo de vida, aquí lo único que tenemos relevante son estos dos eventos, que es qué quiero que pase cuando se crea un sprite de algún tipo o qué quiero que pase cuando se destruye. Si es que quiero que pase algo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cada vez que destruye un enemigo, pues quiero que se sume un punto, ¿no? Pues aquí en el onDestroyed, ¿no? Pondría onDestroyed, le digo cuando se destruya un sprite de tipo enemigo y aquí le digo que me sume un punto al score o lo que sea. Aquí en esta sección voy a poder cambiarle la imagen al sprite. El sprite tiene una foto, pero le puedo poner otra imagen, la que sea. Puedo tener muchas y irlas cambiando en función de lo que vaya haciendo. Y le puedo cambiar la escala. Entonces esta sección de bloques es la más relevante de todas, porque al final un juego no es más que un montón de sprites moviéndose por la pantalla y crearlos, saber cuándo colisionan y cambiar sus propiedades físicas, pues es una cosa que voy a tener que hacer sí o sí. La otra sección de elementos ya prefabricados que me ayudan un montón es la sección del controlador. El controlador lo que hace es controlar las interacciones con el usuario. Claro, esto en Scratch lo que hacíamos es dentro del por siempre ir mirando si han apretado una tecla, ¿no? Si has apretado el espacio, si has apretado el... Bueno, pues esto lo tenemos aquí en este. Este sería el evento que se dispara de forma automática cada vez que hay una pulsación de algo. Se pulsa el botón A, el B, la izquierda, la derecha, el menú, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y podemos decirle cuando está apretado o cuando lo ha soltado que hemos apretado y sigue repitiéndose, ¿vale? Aquí le podemos decir cuando apretas la A, quiero que, lo que sea. Y aquí lo tenemos. Pero tenemos una cosa muy interesante en el controller, que es este primer elemento de aquí, que directamente le puedo decir que, pues si este MySprite es mi personaje principal, le digo que el MySprite, mi personaje principal, lo controle con las flechas. Entonces directamente, cuando esto se mueva a la derecha, cuando yo toque esta flecha derecha, se va a ir a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Esto va a funcionar de forma automática, sin tener que hacer si pulsas la flecha de la derecha, tal, si pulsas la flecha de la izquierda, tal, sino que de forma automática me lo hace todo del tirón. Entonces, esta parte del controller me va súper bien. Yo puedo controlar las cosas a mano con este de aquí o con este de aquí, con el de evento. O bueno, si lo hemos hecho en Scratch también con un if, ¿no? También podríamos hacer un if con este de aquí, ¿no? De si la tecla A está apretada, ¿vale? Pero la forma más sencilla que tiene MakeCode de controlar sobre todo movimiento es con este bloque único, que me ahorra un montón de líneas de código. La otra sección que vemos aquí es la del multiplayer, pero en temas multiplayer por ahora no vamos a entrar porque nos vamos a complicar un poco la vida, así que lo vamos a dejar por ahí. Otra sección de elementos de bloques propios de Make Arcade es el game. El game tiene una serie de elementos, de instrucciones, de bloques que me van a ayudar a construir el juego. ¿Qué tenemos aquí? Pues por un lado tenemos el gameplay. El gameplay lo que tenemos es este onGameMoonDate vendría a ser el para siempre de Scratch, el forever, ¿vale? Es un bucle que se ejecuta todo el tiempo. Con el único cambio que aquí en un juego, este onGameUpdate, pues si el juego funciona a 60 fotogramas por segundo, pues este bloque se ejecuta 60 veces por segundo, ¿vale? También tendremos un bloque muy parecido, pero al que le podemos decir que se ejecute cada cierto tiempo, por ejemplo, cada segundo. Le digo, cada segundo que se ejecute y aquí que me haga lo que sea. Por ejemplo, hay una técnica en videojuegos se usa mucho, que es un spawner. Un spawner es algo que hace que cada cierto tiempo aparezcan enemigos, ¿no? Pues lo haríamos de esta forma, ¿no? Cada segundo que se cree un proyectil o cada segundo que se cree un enemigo en algún punto aleatorio de la pantalla. La otra sección que ya viene prefabricada dentro de Game es el Game Over. El Game Over es una pantalla que ya está hecha
que aparece cuando nosotros digamos. Entonces, este bloque de aquí de Game Over lo que hace es que lo voy a poner en el botón, pero lo que va a hacer es que cuando, en este caso cuando pulso la A, aparece la pantalla de Game Over. Entonces directamente, fijaos que ya hace una animación, pone You Win y una copa y no sé qué. Entonces ya lo tenemos prefabricado. Y el resto de bloques de aquí sirven para confeccionar cómo queremos que sea este game over. Si tiene sonido, si no tiene sonido, qué frase aparece, si cuenta los puntos, si sale confeti, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es confeccionar cómo queremos ese game over y después con este bloque, en el sitio donde lo pongamos, con la condición que nosotros hayamos dicho, pues aparece la pantalla de game over. Y después las otras dos cosas que tiene esta sección de game son los prompts y los diálogos. Los prompts y los diálogos sirven para que el juego nos hable. Los prompts lo que hace es escribirnos algo, ¿vale? Fijaos, aprieto aquí y aparece un mensaje, ¿vale? Y los diálogos es lo mismo, pero el mensaje sale en otro sitio y con una forma un poco diferente. Fijaos, esto de aquí, ¿vale? O sea, MakeCode Arcade ya tiene por defecto un sistema para prontear, para enseñarnos mensajes. Y lo tenemos aquí ya prediseñado. La sección siguiente, que es la de música, es muy parecida a la sección de música de cualquier otro entorno. Tenemos canciones y tenemos sonidos, y aquí tenemos toda una serie de bloques para jugar con esas canciones y esos sonidos y decir qué notas queremos que suenen y con volumen y con qué tempo, ¿vale? Esto no es nada innovador respecto a Scratch en ese caso. Y la sección de escena, que esta sí que es un pelín diferente. Entonces, como íbamos hablando antes, lo que tenemos al final es un montón de sprites con una serie de propiedades cada uno, y lo otro que tenemos que no son sprites es el fondo. Es el fondo de la pantalla. Entonces, el fondo de la pantalla, en los juegos, tenemos como dos fondos de pantalla. Una cosa es lo que se ve en la pantalla, otra cosa es el tamaño del mundo. El mundo puede ser muy grande, pero la pantalla nos ve un trozo. Y esto es lo que gestiona la escena. O sea, aquí donde le decimos set background image, o sea, pon una imagen de fondo, podemos poner una imagen muy grande, pero realmente la pantalla nos muestra solo un trozo. Entonces, ¿cómo controlamos ese trozo? Pues lo controlamos con la cámara. Esta sección de cámara lo que me permite es jugar con esa cámara. Por ejemplo, lo más usual es decirle que quiero que la cámara siga al personaje principal. Entonces, cuando el personaje se va moviendo, veremos que la pantalla se va moviendo y me va mostrando el trozo del fondo que tengo que ver, ¿vale? Podría setear la cámara de una forma específica, decirle quiero que la cámara esté centrada en el 300-400 y pone la cámara allí y eso es lo que se va a ver, pero lo más usual es que la cámara vaya persiguiendo al personaje principal. Y después tenemos también esto de aquí del shake, que es como un movimiento de temblor en la cámara, que en algún momento me puede ir bien. Tenemos aquí, bueno, efectos para lo del confeti, aquel que hemos visto antes y eso. Y esas imágenes de fondo, como ya he explicado en otro vídeo, puede ser una foto muy grande o puede ser una foto hecha con mapas de tiles, con tile maps, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es toda una serie de bloques para jugar con esos tile maps. No tan solo para poner la imagen de fondo, sino para saber si estamos colisionando con un tile de un tipo o un tile de otro tipo, ¿vale? Entonces, todos esos son estos bloques de aquí, que bueno, que no es easy gestionar los timemaps, pero tenemos todos los bloques aquí colocados. Y por último, el último bloque es este bloque de info. Es muy sencillo. MakeCode lo que tiene son 3 o 4 variables ya prediseñadas por defecto, ¿vale? Entonces info me permite jugar con esas 3 variables que ya tiene hechas. La primera variable es el score, la puntuación. En Scratch, para hacer puntuación, hacemos una variable que se llama puntos y le vamos sumando algo allí. Entonces aquí directamente esa variable de puntos ya está hecha. Al inicio le decimos que setee los puntos a el valor que sea y los vamos cambiando. Incluso aquí tenemos un evento de si la puntuación llega a 300, pues que haga no sé qué. La otra variable que ya viene prediseñada es la vida, el life, ¿vale? Entonces el life lo podemos gestionar con estos bloques de aquí. Set life, poner el bloque, ¿no? Decir que hay 5 vidas, 10 vidas,
40 vidas, decir que elimine una vida o que suma una vida, ¿vale? Y después, pues decirle qué queremos que haga cuando las vidas lleguen a cero. Y la última variable que ya tiene prediseñada es el contador, el countdown. El contador es un contador que aparece arriba en la pantalla, ¿vale? Y que él solo va a ir contando. Entonces yo aquí pues puedo jugar con ese tiempo de contador y cómo quiero hacer el contador, si quiero pararlo o qué quiero que haga cuando acaba el contador, ¿vale? Entonces estas tres variables, si las inicializamos aquí al empezar el juego, en el on start, ¿vale? Veréis que aparecen directamente en la pantalla. ¿Veis? Aquí tenéis las vidas, aquí tenemos el contador y aquí tenemos los puntos. Entonces, no cal que yo haga la variable puntos y no cal que yo visualice la variable puntos, ¿vale? Sino que directamente él ya me las enseña ya. Bien, y esto es todo, porque estos son los elementos propios de videojuegos que tiene a más MakeCode Arcade, ¿vale? Y el resto de elementos son conocidos ya por nosotros, ¿no? Como pueden ser los bucles, los condicionales, las variables, los bloques de matemáticas, ¿vale? O de una forma más avanzada, pues las funciones, los arrays y los textos, ¿vale? Eh, que los veremos en otros vídeos. Pero lo que quería hacer aquí es un repaso de qué elementos tenemos en MakeCode Arcade que no tenemos en un entorno como es el de Scratch, que son estos que son propios de juegos, que básicamente lo que hacen es solucionarnos cosas que en otro entorno como Scratch tendríamos que hacer a mano.